En poco tiempo Red Bull logró construir un equipo que poco a poco fue escalando desde la media tabla hasta transformarse en uno de los más grandes, con una cantera de la que han salido grandes pilotos históricos que llegaron a ser campeones mundiales como Sebastian Vettel o Max Verstappen, el que nos provoca pesadillas con el himno de Holanda todos los fines de semana. Una situación bastante atípica si miras al pasado y te das cuenta de todos los equipos que con más dinero y más recursos no pudieron conseguir un campeonato de constructores o de pilotos. Te hablo a ti, Jaguar y Toyota. Pero antes de transformarse en un absoluto mamut formulero, los energizados solo eran un simple auspiciador de Sauber y del equipo Arrows. Su equipo principal era uno de Fórmula 3000, el que era el penúltimo peldaño hacia la Fórmula 1, por lo que aprovecharon esto para lanzar un infame programa para conseguir al nuevo campeón mundial americano de Fórmula 1. Red Bull is searching for one American driver to become the next Formula 1 world champion. Are you the one? La categoría reina siempre ha tenido una obsesión insana con el mercado americano desde sus mismos orígenes. Por ejemplo, en 1950 incluyeron a la Indy 500 cuando los autos eran como agua y aceite, al que toca sumar el enorme cúmulo de grandes premios que fueron un auténtico desastre. Watkins Glen, por ejemplo, se transformó en un cementerio. El Gran Premio de Dallas literalmente se cayó a pedazos, algo que se repitió en el futuro en Miami. Hubo temporadas como la 82 con 3 grandes premios en Estados Unidos, y que hablar de 2005, que fue uno de los clavos en el ataúd para el sueño americano formulero. Y el segundo de los clavos sería Michael Andretti, un piloto campeón de IndyCar que fue presentado por Ron Dennis como la nueva gran cosa. Literalmente lo presentó como el futuro campeón de Fórmula 1, pero le fue tan mal que ni siquiera terminó la temporada. Esto fue un duro golpe para la credibilidad de los pilotos que venían de IndyCar, lo que le cerró en parte las puertas a los pilotos americanos, pero todavía había esperanza, ya que pilotos como Jacques Villeneuve, que dominaron en Estados Unidos, saltó a Fórmula 1 ganando el campeonato. La cosa es que era canadiense y no estadounidense. Luego del fiasco de Andretti habría una larga sequía sin pilotos estadounidenses en Fórmula 1. Siempre habían rumores, pero nunca fichaban a nadie. Así llegaría 2002, cuando se inició un grandísimo rumor de que Dan Gurney y Phil Hill iban a crear un equipo completamente americano para llevar la democracia a la Fórmula 1. Al final terminó siendo puro humo de los medios, aunque Red Bull aprovechó este gran momento para captar toda la atención del mercado americano. Y durante el Gran Premio de Canadá de esa temporada, Dietrich Mateschitz, cofundador de Red Bull, puso como cara visible de un nuevo proyecto al ex Fórmula 1 y ganador de Indy 500, Danny Sullivan, para revelar la iniciativa Red Bull. Digo, el programa de búsqueda de pilotos de Red Bull. El plan era simple: un grupo se iba a dedicar a peinar todo el país, cazando los grandes talentos americanos en todas las categorías del país. Estos pilotos tenían que ser jóvenes, con grandísimas habilidades, mucho conocimiento técnico y tener, sobre todo, confianza y carácter, anunciando que los finalistas iban a ser revelados durante el Gran Premio de Estados Unidos en Indianápolis el 29 de septiembre. Candidatos que, de ser elegidos, tenían que pasar por varias pruebas físicas, así como pruebas en circuitos europeos. El gran atractivo del programa eran dos. El primero es que para los pilotos americanos dar el salto a Europa era sumamente complicado. Los costos eran muy elevados, la escalera de fórmulas inferiores muy complicada y además tenían que aprender otros idiomas. Y el segundo es que Red Bull contaba con un equipo de Fórmula 3000, el cual, por cierto, era liderado por Helmut Marko. Entre los novatos que fueron seleccionados habían algunos nombres reconocibles como Scott Speed o AJ Allmendinger, piloto que luego terminó en la NASCAR ganando las temporadas regulares de la Xfinity Series en 2021 y 2022. Pero la joya en ese momento era Phil Gibler, un piloto sumamente experimentado a diferencia del resto, que llevaba varias temporadas corriendo las fórmulas europeas con relativo éxito, lo cual lo convertía en un caso atípico para un piloto estadounidense. Como puedes ver, parecía un plan simple, limpio y donde se iba a elegir al mejor, al más capacitado. Pero el programa daría un giro y se transformaría literalmente en una avalancha de caca. Lo siento, no se me ocurrió otra analogía. Todos los candidatos que llegaron a Indianápolis pensaron que el plan de Red Bull era muy simple. Iban a hacer algunas pruebas, se fichaba al mejor, te daban un contrato de Fórmula 3 o Fórmula 3000 y en 1 o 2 años ya te integraban a la Fórmula 1. Pero Sullivan les informó que el programa iba a ser un poco más largo, como mínimo iban a ser 5 años.
y que además tenían que estar obligados a hacer ciertas cosas para las cámaras y así generar más atención mediática y ratings, porque la idea era vender todo esto como un reality show. Pero lo importante de la cita en Indianápolis es que se reveló cómo iba a ser la gran finalísima. Durante 3 días se iban a realizar distintas pruebas en Paul Ricard y solo 4 pilotos serían los elegidos. Pero antes de ir a Francia había que resolver un pequeño papeleo, uno que terminó dinamitando todo el programa. Toda persona que reciba un contrato sabe que lo primero que tiene que mirar es la letra chica. Y el contrato original que Red Bull le enseñó a los pilotos decía que si firmabas estabas obligado, repito, obligado a pagar todos tus viajes y todas tus estancias, además de cualquier otro gasto que te pudiera surgir, mientras competías en cualquier categoría del mundo, fuese europea o americana. Y si durante todo este proceso de los 5 años que te mencioné antes, Fórmula 1 te ofrecía algún contrato, Red Bull se comprometía a pagarte una compensación de sueldo anual, no mensual, anual de $100.000 si es que te fichaban como piloto de pruebas, la que se podía elevar hasta un tope de 1.5 millones si es que lograbas fichar como titular. La cosa es que ese $1.500.000 tenía una cláusula extra, y es que solo se iba a pagar si completabas 3 años como titular en cualquier equipo. Este contrato se iba a renovar automáticamente cada temporada y si un equipo te ofrecía más de 1.5 millones, el exceso tenía que ir directamente hacia Red Bull, no al piloto. Además, Red Bull se quedaba con el derecho de vender el contrato de cualquiera de estos pilotos en cualquier momento o demandar a ese piloto a cualquier categoría o equipo, incluso sin notificar al propio piloto que lo habían mandado a la Fórmula 4 de Indonesia. Obviamente nadie es tan idiota para quedarse con un contrato así, por lo que la mayoría se negó a firmar. Kibler declaró que Red Bull quería fichar a un piloto para siempre sin garantizarle nada, y su abogado le comentó que el contrato era uno de los peores ejemplos de cómo puedes transformar a atletas en esclavos. La única forma que encontró el grupo de pilotos para doblarle la mano al toro energizado fue filtrar este contrato y todas las cláusulas abusivas a la prensa y así meter presión. Pero viendo que iban a firmar literalmente con el diablo, AJ Allmendinger y Ryan Hunter-Reay optaron por renunciar a todo el proyecto, por lo que los 13 pilotos restantes firmaron el segundo borrador, poniendo así rumbo a 3 días de pruebas en Paul Ricard que iban a ser todavía más caóticos. Correr en Paul Ricard es bueno y malo. Tienes probablemente las mejores instalaciones de todo el planeta, pero el circuito es un laberinto y sin grava ni paredes. Si estás haciendo pruebas privadas, es bastante fácil abusar de los límites de pista. Los jueces de las pruebas iban a ser el ya mencionado Danny Sullivan, además de Bertrand Schaffer, dueño de un equipo de Fórmula 3, Helmut Marko, que dudo que haga falta una presentación, y Alan Dawkin, dueño de otro equipo europeo. Y los contendientes iban a correr en autos de Fórmula 3 con especificación 2003, o eso era lo que pensaban. Los pilotos al llegar al circuito se encontraron con la realidad: monoplazas de chasis tubular montados por Oreca que tenían neumáticos de Fórmula 3 y motores cuya potencia oscilaba entre los 140 a 170 caballos de fuerza, que, dato importante, eran especiales para escuelas, no para hacer carreras o pruebas. Cuántos caballos iba a tener tu auto dependía de la suerte que tuvieras al elegirlo, lo que destrozó por completo la idea de hacer una prueba justa en igualdad de condiciones. El primer día los pilotos iban a tener 15 minutos para probar el auto y conocer el circuito para luego quedar divididos entre grupos. Pero pilotar estas cosas era más difícil de lo que parecía. ¿Te acuerdas de esa escena de Los Simpsons donde Nelson se burlaba de un señor muy grande que manejaba un auto muy pequeño? Pues esto fue lo que le pasó a la mayoría de pilotos. El auto era muy pequeño, el volante estaba muy abajo y no tenía ningún tipo de seguridad, más que un extintor que tenían atado detrás del asiento. Varios de los candidatos ni siquiera podían girar el volante porque sus nudillos chocaban contra sus rodillas o no eran capaces de soportar el dolor de espalda. Fueron a reclamarle a Sullivan, pero esto no sirvió de nada porque el ex piloto les dijo que dejaran de quejarse y que no tenían todo el día para hacer las pruebas. Y para echarle más sal a la herida, los autos comenzaron a sufrir fallas mecánicas. Algunos se quedaron sin frenos, los embragues se empezaron a romper, tuvieron cortos eléctricos o los motores se rompieron, transformando una prueba que iba a durar 2 horas en todo un día. Durante la segunda jornada los pilotos intercambiaron autos para comparar mejor sus tiempos, descubriendo que algunos autos eran hasta 3 segundos más lentos, por lo que la tabla de tiempos realmente no era tan confiable. Y además, con el paso de las horas, comenzaron a burlarse literalmente del límite de la pista. Se saltaban algunas curvas, pasaban por encima de los pianos, hacían lo que querían.
Así que Sullivan los amenazó de que iban a monitorizar todo desde las cámaras del circuito para eliminar los tiempos de los tramposos, pero cuando terminó el día se dieron cuenta de que nunca hubo nadie vigilando los monitores. Así que en la última jornada la amenaza que puso Sullivan es que iban a poner conos sobre los pianos para que nadie excediera los límites. Spoiler, nunca pusieron los conos y todos siguieron cortando la pista como les dio la gana. Estaba claro que las pruebas fueron un desastre, pero nadie quiso tomar las culpas porque todos se excusaban. Oreca le echó la culpa a los pilotos de romper los autos, los pilotos le echaron la culpa a Oreca de hacer autos tan malos y Sullivan terminó insultando a los de Oreca y a los pilotos en algo que fue un total descontrol. Todos los pilotos fueron citados uno a uno a una sala con cámaras de televisión y los jueces para conocer sus resultados. Pilotos como Rocky Moran Jr. fueron felicitados por ser los más veloces, pero al tener más experiencia que el resto, según los jueces, tenía que haberle sacado 3 segundos al resto de pilotos y como no lo hizo, le dieron las gracias y lo mandaron de vuelta a Estados Unidos. Lo mismo que le pasó a La Joya, a Gibbler, que como no le sacó 3 segundos a todos, lo eliminaron de inmediato. Pero la realidad y lo que dicen las malas lenguas es que todo era una excusa por su edad. Estamos hablando que Red Bull quería hacer un proyecto a 5 años como mínimo y él ya tenía 23 años. Si llegaba a Fórmula 1 iba a llegar ya con demasiada edad. Los grandes ganadores serían Paul Edwards, Grant Mayman, Joel Nelson y Scott Speed. Pero a pesar de haber ganado el concurso, sus destinos no fueron tan exitosos. Grant Mayman no logró victorias, ni poles, ni vueltas rápidas, ni podios en la Fórmula Renault, por lo que en 2004 fue regresado a Estados Unidos para transformarse en entrenador de pilotos. Joel Nelson fue utilizado por el marketing de Red Bull para publicar en la prensa que había roto el récord de velocidad en Jerez con un Fórmula 1 3000 del 99, cuando en realidad utilizaba un motor de 2003 potenciado. Se le vio por última vez en las fórmulas inferiores antes de desaparecer por completo. Si le ven, repórtelo a la policía. Paul Edwards fue enviado a Fórmula Nissan pero no tuvo éxito regresando a Estados Unidos. Terminó ganando los campeonatos de GTs americanos en 2008 y saltó a los prototipos en 2011. Al final el único que le fue bien fue a Scott Speed, pero a medias. Dawkins le cedió un asiento en Fórmula 3 en su propio equipo de inmediato, pero se tuvo que volver a Estados Unidos luego de 14 carreras para tratarse una úlcera que lo mantuvo fuera de las pistas durante unos meses. Pero cuando volvió con todo ganando la Fórmula Renault, siendo tercero en la GP2, llegando a Red Bull como piloto de reserva en 2005 con el cartel del prodigio americano. Pero no tuvo ningún GP destacable en su paso por Toro Rosso y terminó peleándose con su jefe en el Gran Premio de Europa de 2007 con Tost soltándole un par de puñetazos. Y dejó el equipo diciendo que lo estaban saboteando para deshacerse de él. Y es que esto justo calzó con el ascenso de otro joven talento de la cantera de Red Bull llamado Sebastian Vettel, quien se quedó con el asiento de Speed, que solo dejó polémicas en la categoría e historias bastante interesantes. Lo único de todo el caso es que AJ Allmendinger, quien renunció luego de la polémica de los contratos, fue quien mejor trayectoria tuvo con pasos destacados por la Champ Car y la NASCAR donde sigue compitiendo, aunque otros pilotos no tuvieron tanta suerte como el más joven de todo el programa, Michael Abate, quien terminó como inspector de seguridad para una empresa de construcción. El Red Bull Driver Search sería concluido en 2005 siendo catalogado por el Toro Energizado como un gran éxito porque lograron lo que querían y lo que anunciaron, poner un piloto estadounidense en la Fórmula 1. Pero su legado siempre será recordado por ser el programa más Fórmula 1, amigos míos, que recuerda la historia moderna de la categoría. Ya para finalizar les mando un saludo a todos los miembros del canal que hacen posible estos videos. Recuerda suscribirte, darle a la campanita y dejar tu like que así me puedes apoyar bastante y lo mejor de todo es que es gratis. Y ya sin nada más que agregar, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente video.